Una de las tragedias supremas de nuestra época es dejar de clasificar la homosexualidad como un pecado. Porque cuando dejas de clasificarlo como un pecado, los aíslas de la fuente de su salvación. Es un cambio de clasificación condenador. Usted no está siendo amable con los homosexuales al llamarlo un estilo de vida alternativo, una preferencia sexual. Usted no está siendo amable con ellos al hacer eso. Eso no es amable, eso no es considerado, eso no es amoroso, eso es condenador. El gesto más amable que usted jamás podría decirle a alguien involucrado en el pecado homosexual es que es un pecado que te va a condenar y te va a excluir del reino de Dios para siempre. Ese es el gesto más amable que le podría decir usted. Un diagnóstico apropiado es absolutamente crucial. Esta no es una orientación sexual alternativa. Este no es un estilo de vida alternativo. Esta no es una situación genética. Esto es pecado y perversión que condena las almas de los hombres y las mujeres. El movimiento masivo por apaciguar la culpabilidad y por liberar la lujuria sin refreno, por liberar a los homosexuales para que vivan como quieran y para que se sientan bien al respecto, al definir su conducta sexual blasfema como nada más que un estilo de vida alternativo, es algo condenador. Como veremos más adelante, aquellos que promueven derechos homosexuales tendrán la sangre de homosexuales muertos en sus manos. La homosexualidad es una lujuria insaciable. Es un deseo que va más allá de cualquier cosa que la gente heterosexual experimenta. Y estas personas no solo están tratando de justificar su propia lujuria, sus deseos sin refreno, insaciables, sino que están tratando de venderlo al resto de la gente, porque eso entonces se convierte aún en una justificación mayor. Entre más lo pueden normalizar. Y entonces se lo están vendiendo a sus hijos, a los de usted. Leí esta semana que Star Trek 2, la segunda generación, o sea como sea que es llamada, ha incluido en la lista de actores a 2 homosexuales para que vivan en la nave espacial porque son personas también y necesitan una consideración apropiada. Hay comedias de situaciones en la televisión en las que no los actores y las actrices puedan ser homosexuales, no lo sé, pero las partes que ellos actúan son partes de homosexuales para normalizar eso. El gobierno está patrocinando todo tipo de grupos que promueven la homosexualidad. Las escuelas públicas en nuestra propia ciudad están llenas de promoción de derechos para la homosexualidad. La Asociación de Estados Unidos de Educación Nacional es una asociación de promoción homosexual que se esfuerza por colocar a personas que promueven la homosexualidad en escuelas públicas para ayudarle a los niños que tienen propensidades en esa dirección y para asegurarse de que tengan la libertad de que hagan eso sin conocimiento de los padres en absoluto. Quieren hacer homosexuales de sus hijos, quieren normalizar esto, quieren que todo mundo siga esto porque los hace sentirse mejor, más seguros. Los políticos buscan el voto homosexual al promover los derechos homosexuales. Eso es algo absolutamente inconcebible. Quieren que aceptemos la noción de que los homosexuales constituyen una minoría legítima como la gente de piel oscura o la gente hispana o cualquier otra raza, y que los homosexuales han sido un grupo en contra del cual se ha discriminado de manera injusta. Y debido a la discriminación injusta, ahora se les debe compensar por lo que han sufrido, o que ahora merecen algún tipo de trato especial bajo la ley. Una campaña de propaganda masiva está dirigida a hacer que la sociedad y la iglesia crea que la práctica homosexual es normal, moral y apropiada para algunas personas, para muchas personas. Quizás para usted. Los homosexuales, dicen ellos, simplemente son otra minoría y deberían disfrutar todo derecho humano y toda libertad humana, y se les debería permitir que expresaran sus actos sexuales
como cualquier otra minoría, tiene el derecho de expresar libremente su legado cultural. Claro que esto es ridículo, no son una raza de personas. Esto no es un asunto racial, esto no es un asunto social. Son personas que están desviadas moralmente, tienen una perspectiva del sexo pervertida y quieren identificarla como si fuera una minoría racial. ¿Debemos tener derechos como minoría para los homicidas? ¿Qué hay acerca de los traficantes de drogas? Ellos tienen cierta orientación. ¿Qué hay acerca de los abusadores de niños? Ellos tienen una preferencia sexual. ¿Qué hay acerca de los violadores? Ellos tienen una preferencia sexual. Ellos tienen una orientación sexual. ¿Deberían tener ellos derechos civiles? ¿Deberían ser compensados por la manera en la que hemos estado tratándolos? Es absolutamente ridículo. Permitirles expresar su preferencia en la manera en la que lo hemos hecho se ha convertido en la causa de la epidemia más devastadora en términos de salud pública en la historia de esta nación. Permitirles expresar su preferencia se ha convertido en la causa de lo que será la erupción más devastadora en términos financieros en el campo de la salud médica que jamás ha conocido y amenaza llevar a la bancarrota a todo Estados Unidos conforme tratamos de pagar por la epidemia del SIDA. Permitirles expresar su preferencia va a llevar a decenas de miles, y no es que a millones de niños y jóvenes al foso de la perversión, todo bajo la tolerancia del Estado y la dirección del Consejo Educativo. Junio, en Los Ángeles, en las escuelas públicas, fue el mes del orgullo homosexual, y lo será todo mes de junio de ahora en adelante. Este tipo de conducta simplemente es la expresión de lujuria sexual torcida y sin refreno. Y hablaré más de eso esta noche. Cuando digo que es lujuria sexual torcida y sin refreno, quiero decir exactamente eso. Entiendo que la fornicación es un pecado y entiendo que el adulterio es un pecado en el área sexual, pero hay proporciones en el pecado homosexual que va más allá de lo que puedo entender. Podrá seguir y seguir con una lista de estadísticas, pero no es necesario. Simplemente unas cuantas van a ser suficientes para darle el sentido de lo que es la naturaleza sin refreno de esta lujuria. El homosexual promedio ha tenido relaciones con más de 500 personas diferentes. En Los Ángeles, el cual está por encima del promedio, el homosexual promedio ha tenido relaciones sexuales con 300 personas diferentes al año. Casi una por día, y esas son personas diferentes. El 30% de ellos han tenido relaciones sexuales con más de 1,000 personas diferentes, y muchos de ellos con más de 1,500. Dejaron de contar cuando alcanzaron a 1,600 personas. La conducta de los actos que cometen no tiene límites. En las casas de baños homosexuales de San Francisco, en donde el SIDA realmente nació y se desarrolló, y a partir de ahí se esparció por todo Estados Unidos, comenzó en una pequeña comunidad de personas en esas casas de baños. Las estadísticas son bastante interesantes. Los homosexuales ahí tenían un promedio de 3 noches por semana en la casa de baño. Estos son números muy conservadores. Un médico me dijo eso ayer. Estaban en promedio 3 noches en la casa de baño por semana, y cada noche de manera conservadora tuvieron entre 10 a 30 encuentros sexuales. Proyecte eso a lo largo de 52 semanas al año, y usted puede ver cómo literalmente se mataron los unos a los otros, simplemente esparciendo su enfermedad ahí por todos lados. Y cuando salieron de ahí, se la llevaron al resto de la nación y al resto del mundo. Todo acto concebible e inconcebible está incluido. A usted probablemente le interesará saber que del promedio de 500 parejas con quienes un homosexual tiene relaciones, la mayoría de ellos son anónimos. En la casa de baños homosexuales, entre los 10 y 30 que usted tiene cada noche, todos son anónimos. Usted ni siquiera ve a la persona con quien usted se involucra.
Esto no se parece en nada a un genio. Dicen que la homosexualidad es una especie de genio genético. No me parece, no se oye como algo de genios para mí. No es algún tipo de asunto heredado. Es lujuria sin refreno, torcida y no contenida. Le podría dar a usted más estadísticas, pero creo que usted tiene suficientes para entenderlo. Ya no va a ayudar el discutir el problema. Estamos muy conscientes de él. Estoy aquí para decir esto. Este pecado vil, miserable, impío, como cualquier otro pecado vil, miserable, impío, es perdonable por la gracia de Dios. Eso es lo que quiero anunciar. Jesucristo murió en la cruz y en su cuerpo Él llevó los pecados de homosexualidad. Él llevó en su propio cuerpo nuestros pecados en la cruz. No sé si usted lo ha pensado así, pero piensa en el horror de lo que Él llevó. Y Él lo hizo para que Él pudiera redimir homosexuales. Pero para recibir ese perdón, el pecador tiene que ver lo que Él está haciendo como un pecado. Y mientras que cubramos lo miserable y lo pecaminoso que es, estamos ayudando y contribuyendo a la condenación. Y esa es la razón por la que hay culpabilidad de la sangre. Hablamos de la semana pasada de lo culpable que es Estados Unidos de la sangre de los niños que son matados en el aborto, y creo que llevamos la culpabilidad de la sangre por la ejecución de homosexuales que va a venir por manos del Dios Todopoderoso y ya está viniendo mediante el SIDA, porque aquellos que han promovido eso como un estilo de vida alternativo o un derecho civil llevan algo de la culpabilidad. Hay casi un esfuerzo incansable por parte de los homosexuales. Son apasionados y son violentos en tratar de probar que este es un tipo de vida normal para ellos, porque tienen que enfrentar una culpabilidad tan insoportable. Por tratar de probar que es genético, es algo heredado, que de alguna manera está en los genes o en los cromosomas. Permítame resumirlo todo al decir esto. He leído muchas cosas de esto. El meollo es este. No hay prueba en absoluto en ninguna esfera científica de que esto es genético. No hay diferencia fisiológica que se pueda verificar entre un homosexual y un heterosexual. Y también a usted le podría interesar saber que la mayoría de los homosexuales también tienen relaciones sexuales con el sexo opuesto. Es una decisión, y veremos eso en esta noche. Hay mucha investigación falsa que está siendo llevada a cabo por parte de homosexuales, tratando de hacer que esto parezca genético. Ninguno de ellos ha tenido éxito a nivel científico, ni lo tendrán, porque la Biblia nos dice que es un pecado. Es pecado. Ningún esfuerzo realizado en la investigación, ningún esfuerzo realizado en el estudio de la endocrinología, ningún esfuerzo realizado en reexaminar la ciencia, ningún esfuerzo realizado en racionalizar esto va a cambiar lo que Dios dice. Es pecado. Es pecado. Usted puede estar seguro de que cuando usted oye algo de esta investigación, de que si ha sido realizado por los homosexuales, o inclusive si ha sido realizado por promotores homosexuales o promotores de la homosexualidad, han falsificado la información. Si ellos pueden probar en manera alguna que de alguna manera esto podría suceder genéticamente, es pecado. No es algún tipo de orientación heredada. Ahora regresemos a 1 Corintios 6 y veamos de manera específica dos palabras. En el versículo 9 está la palabra afeminados, seguida de la frase los que se echan con varones, o también traducido homosexuales. Estas son dos tipos de personas que no entran al reino de Dios. Afeminados es malakos. La palabra significa suave. Llegó a significar afeminado o femenino, un hombre que actúa como una mujer, quien es suave, femenino. También se convirtió en un término técnico para la persona pasiva
en relaciones homosexuales, el que adopta la función femenina. R.T. Gingrich, uno de los léxicos clásicos, dice que la palabra también incluyó a hombres y niños que se permitieron a sí mismos convertirse en prostitutos masculinos para los homosexuales. Como puede ver, hay hombres y niños que realmente no desean la homosexualidad tanto como desean el dinero. Y entonces se prostituyen a sí mismos para los homosexuales. Quizás ellos no tienen esa misma pasión, ese mismo deseo consumidor pervertido que los homosexuales tienen, pero se van a vender a sí mismos a ellos. Esa palabra los incluiría a ellos, prostitutos masculinos que son los que adoptan una función pasiva para servir a los homosexuales agresivos, o personas que adoptan una función pasiva que son homosexuales, que adoptan la función femenina, los afeminados. Y después, la frase que dice los que se echan con varones, o también traducida homosexuales, arsenokoites, simplemente significa eso, alguien que tiene una relación con el mismo sexo. Esto es un hombre que tiene relaciones con un hombre. Pablo dice, ese tipo de personas no entran al reino. Y él realmente ha cubierto todo. Al homosexual activo, agresivo, al homosexual pasivo, que acepta suave, afeminado. El que de manera agresiva se involucra en eso, el que es la parte pasiva, el tipo de homosexual macho, y el homosexual suave, afeminado. Todos ellos están excluidos del reino. No lo heredan. ¿Por qué? Porque ese tipo de patrón de pecado excluye del reino de Dios. Nunca pertenecerán al reino de Dios con toda su bendición y toda su gloria. La iglesia entonces tiene que decirle a la gente que la puerta del reino está cerrada si usted vive así. Si esa es su decisión y usted no está dispuesto a reconocerlo como pecado y arrepentirse de él y doblar la rodilla y aceptar el perdón de Cristo, usted va a quedar afuera del reino de Dios. La iglesia debe, como la que guarda la puerta, anunciar eso. Tenemos que decirle a los homosexuales, si continúas en ese estilo de vida, si continúas en ese patrón de vida y escoges vivir de esa manera, la puerta del reino de Dios se te va a cerrar. Si estás dispuesto a arrepentirte, venir a Cristo para el perdón de pecados y ser lavado y limpiado, la puerta del reino está abierta. Como los que guardamos la puerta, como los porteros, como los que tienen las llaves del reino, como los que abren y cierran. La iglesia y sus líderes deben dar ese mensaje.